Ministerio Gracia y Cruz presenta Podcast. Es bueno conocer y saber qué. En la voz de Ricardo Valdebenito. Es bueno conocer y saber qué. John Wesley, pastor, teólogo, escritor y evangelista inglés, que nace el 17 de junio de 1703 en Londres y fallece el 2 de marzo de 1791. Y una de sus frases conocidas dice: mi terreno es la Biblia. Sí, soy un fanático de la Biblia. La sigo en todas las cosas, ya sean grandes o pequeñas. Y bueno, una de las preguntas que mucha gente se hace ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? Y nuestra respuesta a esta pregunta no solamente determina cómo consideramos la Biblia y su importancia en nuestras vidas, sino que también esta, a la larga, va a tener un impacto eterno sobre nosotros. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es rechazar a Dios mismo. El hecho de que Dios nos dio la Biblia es una evidencia e ilustración de su amor por nosotros. El término revelación simplemente significa que Dios comunicó a la humanidad cómo es Él y cómo podemos tener una correcta relación con Él. Estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios, divinamente, no nos hubiera revelado por medio de la Biblia. Aunque la revelación de Dios mismo en la Biblia fue dada progresivamente durante 1500 años aproximadamente, siempre ha contenido todo lo que el hombre ha necesitado para conocer acerca de Dios, a fin de tener una correcta relación con Él. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces esta es la última autoridad para todos los asuntos de la fe, práctica religiosa y ética. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solamente un buen libro? Otra pregunta es: ¿qué es eso excepcional acerca de la Biblia que se destaca de todos los otros libros religiosos alguna vez escritos? Otra pregunta puede ser: ¿hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Y este es el tipo de preguntas que deben ser consideradas si vamos a examinar seriamente la afirmación bíblica de que la Biblia es la misma palabra de Dios, divinamente inspirada y totalmente suficiente para todos estos asuntos de fe y práctica. No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia afirma ser la misma palabra de Dios. Eso se ve claramente en versículos como en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17, el cual dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y existen evidencias en la propia Biblia que dicen que ella es la palabra de Dios. Estas evidencias son llamadas evidencias internas, ya que son aquellas cosas internas de la Biblia misma que testifican de su origen divino. Una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios, la podemos ver en su unidad, aunque en realidad son 66 libros individuales, escritos en 3 continentes, en 3 diferentes idiomas, durante un periodo aproximadamente de 1500 años, por más de 40 autores de diferentes condiciones sociales. La Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicción. Esta unidad es la única diferencia de los otros libros, y es una evidencia de origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres registraran. Otra de las evidencias internas que indican que la Biblia es realmente la palabra de Dios son las profecías contenidas en el interior de sus páginas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de las naciones particulares, incluyendo Israel, al futuro de ciertas ciudades
y al futuro de la humanidad. Otras profecías se refieren a la venida de uno que sería el Mesías, el Salvador de todos los que creyeran en él. A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos o aquellas dadas por hombres como Nostradamus, las profecías bíblicas son extremadamente detalladas. Hay más de 300 profecías concernientes a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solo fue profetizado dónde nacería y cuál sería su linaje, sino también cómo moriría y cómo resucitaría. Simplemente no hay una manera lógica para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía predictiva que contiene la Biblia. Una tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia es su autoridad y poder únicos. Aunque esta evidencia es más subjetiva que las dos primeras, no es un testimonio menos poderoso del origen divino de la Biblia. La autoridad de la Biblia es diferente a cualquier otro libro jamás escrito. Esta autoridad y poder se ven mejor en la manera de que innumerables vidas han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Por ejemplo, los adictos a las drogas han sido curados gracias a ella, a la palabra de Dios. Los homosexuales han sido liberados por ella. Los abandonados y haraganes han sido transformados por ella. También los criminales endurecidos han sido reformados por la palabra de Dios. Los pecadores son reprendidos por ella y el odio se ha convertido en amor al leerla. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios. Ministerio Gracia y Cruz presentó podcast. Es bueno conocer y saber que